Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy vamos a dividir el programa. Los primeros 40-45 minutos vamos a estar con el hasta hoy secretario de Finanzas, don Marlon Ochoa, porque en la sesión de esta tarde-noche el Congreso lo va a juramentar como consejero electoral. Así que estas son las últimas horas de don Marlon Ochoa, que nos deja ya un proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025 que ayer fue aprobado por el Gabinete de Gobierno. Entonces, al terminar con Marlon Ochoa, viene el tema que teníamos previsto para esta mañana, el tema central que está relacionado justamente, bueno, y es que por ambos lados siempre Marlon es protagonista. En sus últimas horas como secretario de Finanzas y el proyecto de presupuesto del Ejecutivo. En las próximas horas ya juramentado como miembro del Consejo Nacional Electoral. Será consejero Marlon. Claro, vamos a hablar de finanzas, simplemente de finanzas porque todavía no ha sido juramentado, pero proyecto el tema que tendremos ahí como por las 7:40 minutos de la mañana, así que me acompaño de Lucecita Madrid para socializar el mismo. Luz, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy martes. De no sufrir modificaciones en el Congreso Nacional, este será el presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2025. 430.907.8 millones de lempiras. Entonces, Lucecita va a estar con el titular del otro tema. Ya estamos, después de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral a primarias el 9 de marzo de 2025, ya este es ambiente electoral. Entonces se aprobó el presupuesto, pero aún no se han aprobado las reformas. Y ahí está el dilema de este asunto. Las reformas que tienen que aprobarse en las próximas horas esperamos para que tengamos claridad de qué es lo que van a encontrar nuestros partidos en las elecciones primarias de marzo de 2025 y no estar con esas típicas reyertas y confrontaciones que solo dejan incertidumbre política. Y se los digo, la incertidumbre política, entre otros factores, contribuye con que el país se le haya incrementado ese índice de riesgo que tiene sus repercusiones, tiene sus consecuencias. Así que ojalá las aguas se calmen y nuestros políticos en el Congreso logren acuerdos para que con anticipación tengamos las reglas claras de cómo será el evento del 9 de marzo del próximo año, cómo será la transmisión de resultados electorales preliminares, cómo se aplicará el sistema biométrico, que ya de hecho se aplicó para las elecciones de 2021. Estos son los temas, vamos con la cortina de despedida del tema y luego aquí con el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa. Frente a Frente presentó el tema del día. 430.907.8 millones de lempiras, incluyendo programa de inversión pública y social por 97.650 millones. Hablar de un tema que a la gente le parece abstracto. A mucha gente cuando escucha hablar de presupuesto general de ingresos y egresos le parece abstracto, difícil, mejor un partido de fútbol, un debate político. Aquí está el alma de la nación. Todo presupuesto representa hacia dónde va el país, qué queremos del país, cómo priorizamos la inversión pública, qué estamos priorizando como nación en función de mejorar las condiciones de vida de esta herramienta. Por eso dicen, es herramienta de desarrollo. Pero aquí la mayor parte de gente lo ve como un tema así abstracto, que no se entiende, que no tiene importancia. Y de aquí va a depender si a usted le van a construir el techo de esa escuela que se le ha estado cayendo. De aquí va a depender si ese trayecto de 7, 8 kilómetros que usted viene desde hace tiempo pidiendo que se lo pavimenten, se lo van a pavimentar o no. De aquí depende muchas cosas para la condición de vida mejor de usted en los pueblos. Por eso es que le debe importar el tema. Marlon, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Renato, por la invitación. Como usted dijo ya en mis últimas horas como ministro de Finanzas y en estas últimas horas con una reflexión fundamental.
Y es que, bueno, este presupuesto que nosotros vamos a presentar acá tiene avances importantes en materia de reformas estructurales. Dos avances importantes principalmente. Primero, es que todo el ingreso entra a una sola caja, tal como manda la Constitución de la República. El cierre de los fideicomisos aseguró el principio de unicidad o de consolidación Caja de única. la caja. Y en segundo lugar, es un presupuesto en donde ya hay avances significativos en materia del rescate de la ANE, que ha sido durante estos últimos 14 años el principal agujero fiscal del Estado. Imagínense que el gobierno del presidente Zelaya dejó el ANE con una deuda total financiera, flotante, deuda a los generadores, de 8.000 millones de lempiras. Y hoy tenemos una empresa nacional de energía eléctrica con una deuda superior a los 114.000 millones de lempiras. Pero esta reflexión final que tengo en estas últimas horas como ministro de Finanzas, es que el presupuesto, para que pueda encontrarse el espacio precisamente para eso que usted decía, para que se puedan reparar las 12.000 escuelas que nosotros encontramos destruidas, para poder encontrar el financiamiento para los programas de asistencia social, hospitales, medicamentos, etcétera, ocupa reformas estructurales profundas. No es posible seguir con la misma política económica que limita cada año más el espacio que tiene el presupuesto para destinarse a los programas que son, como usted dijo, el alma de la nación, que es el presupuesto, que es el programa de inversión pública y social. Fíjese que ayer en Consejo de Ministros yo hacía un relato de cómo el presupuesto se empieza a diseñar prácticamente desde que se presente el anterior, ¿no? Se empieza a diseñar desde marzo del ejercicio fiscal del año anterior. Y yo pues iba viendo, a medida que nosotros íbamos diseñando el presupuesto, cómo el espacio para las cosas que importan se iba reduciendo cada vez más. Afortunadamente logramos encontrar el espacio para tener un programa de inversión pública y social, que es el programa de inversión pública y social más grande de toda la historia del país, de más de 97.000 millones de lempiras, pero a costa de un enorme esfuerzo en términos de gasto corriente. Así como se hizo este año en que se redujo 2.000 millones de lempiras el presupuesto para encontrar espacio para el programa de inversión pública en carreteras y hospitales, el presupuesto del próximo año lleva una disminución significativa de 18.000 millones de lempiras en términos de gasto corriente para poder encontrar espacio para destinarlo a esto que tenemos acá, que es lo prioritario, ¿no? Explíquele al público qué es eso de gasto corriente para que comprenda en su justa dimensión la reducción que en gasto corriente nos anuncia el gobierno se hará para liberar estos fondos hacia la inversión pública que rondan los 97.650 millones de lempiras, por favor. Gasto corriente es todo lo que una secretaría, una institución requiere para su funcionamiento operativo cotidiano. Esos son sueldos y salarios, y en ese sentido lo que se hizo fue congelar absolutamente todas las plazas vacantes, con excepción de las plazas vacantes en salud, en educación, en seguridad. Pero aparte de esas plazas, se congelaron todas las plazas vacantes y no se va a poder contratar plazas vacantes ni este ni el próximo año. Además de sueldos y salarios, todos los gastos operativos que están en el grupo 20.000, 30.000 del presupuesto, que son viáticos, alquileres, pasajes, combustibles, ese tipo de gastos que son necesarios para la operación cotidiana. Ahí, entre esos dos montos, encontramos 18.000 millones de lempiras para financiar los programas prioritarios que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? Sin embargo, el presupuesto en comparación con el año pasado sufre un incremento de aproximadamente 23.000 millones. Así es, hay un incremento del 5.8% contablemente, ¿no? En términos, fíjese que el presupuesto, por ejemplo, si el Estado le va a hacer una transferencia del subsidio, por ejemplo, de los consumidores de menos de 150 kilovatios hora
a la ENE, ese presupuesto se lo carga a la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Energía se le transfiere a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces se hace una doble contabilización del gasto. Cuando nosotros hablamos de 430.000 millones de lempiras es el presupuesto contable, pero el presupuesto, la cuenta financiera, ya le voy a dar el dato, es mucho menor, es de un poco arriba de 290.000 millones de lempiras. Yo siempre y todos los años pregunto esto, Marlon, y a cualquier gobierno con esto del presupuesto de la República, porque el gobierno proyecta 430.000 millones para el próximo año, pero con los tributos no ajusta para esta cantidad de 430.000 millones. Siempre tenemos que hacer empréstitos, contratar dinero, es decir, préstamos con los organismos multilaterales de crédito para poder financiar ese presupuesto. ¿En qué porcentaje tendremos financiamiento del presupuesto según las proyecciones de ustedes? Cerca de 50.000 millones de lempiras son requeridos para financiar el presupuesto. Cerca de 50.000 millones de lempiras, tanto de crédito interno como de crédito externo. Y en ese sentido, pues, para mantener tasas de interés bajas en los créditos externos, es importante que el país mantenga su programa económico con el Fondo Monetario Internacional. Y precisamente este presupuesto fue dialogado con el fondo. Nosotros, se ha dicho que hicimos una visita secreta, pero eso es importante desmentirlo, no fue secreta. La semana pasada estuvimos en Washington, D.C. con la presidenta del Banco Central, precisamente discutiendo este presupuesto para enmarcarlo dentro del programa económico con el Fondo Monetario Internacional. La interacción entre el fondo y un gobierno es así, es intensa, ¿no? Hace 2 semanas ellos estuvieron en el país, la semana pasada nosotros viajamos a Washington, y la interacción virtual y presencial es bastante intensa. Y decimos que este es un presupuesto enmarcado dentro del programa económico con el fondo, y eso para nosotros es una buena noticia, porque creemos que el programa económico con el fondo en realidad refleja las prioridades y las intenciones del gobierno de la presidenta Xiomara. El programa económico con el fondo respalda, por ejemplo, la ley de justicia tributaria, ¿no? Una ley, insisto, necesaria para revertir esta tendencia histórica de que este es un presupuesto principalmente financiado por los pobres, ¿no? Los pobres son los que más tributan y los que sostienen el presupuesto general de ingresos y egresos. El programa económico con el fondo respalda el cierre de los fideicomisos, y el programa económico con el fondo respalda la reforma estructural importantísima que se está haciendo en materia del ENE. Y además respalda y nos permite un espacio importante para hacer inversión pública y social. Tradicionalmente los programas que se habían negociado con el fondo restringían ese espacio, ¿no? y aplicaban o partían desde una tesis de que el déficit debía lograrse no solo comprimiendo el gasto corriente, esto de lo que hablamos, de sueldos y salarios, combustibles, viáticos, sino que también limitando la posibilidad del Estado de hacer inversión pública y hacer inversión social. O sea que en ese sentido han encontrado el visto bueno del fondo para hacer la inversión pública y social por un monto de 98.000 millones de lempiras que ustedes nos prometen para el próximo año. Efectivamente, de hecho este es un presupuesto diseñado en el marco del programa económico con el fondo. Bueno, todos los gobiernos, yo he entrevistado a funcionarios de todos los gobiernos desde hace décadas y dicen, el fondo no exige, dice. Llegamos a acuerdos con el fondo, pero el fondo no exige. Le he escuchado decir a muchos funcionarios durante tantas décadas. Y no sé si la palabra es, no sé si el término correcto es, pero condiciona, porque un acuerdo con el fondo y el cumplimiento de ese acuerdo implica liberación de fondos por ese organismo multilateral, por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Marlon ha dicho algo que me está haciendo eco en la cabeza, que este proyecto de presupuesto justamente fue dialogado con el Fondo Monetario Internacional.
lo que me permite colegir que ya viene la primera y segunda revisión del acuerdo. Lo que me permite colegir es que, no obstante, los distanciamientos que habían con este organismo hace algunos días se han disipado un poco, y me queda en el ambiente esto que decía Roberto Lagos, que fue el que habló de esa reunión secreta de ustedes en Miami, creo, el fin de semana, que se han comprometido a corregir el atraso cambiario. Él habló de devaluación de la moneda, continuar incrementando la tasa de interés de referencia, revisar el sistema de subasta de divisas, ya que el mecanismo actual resultó ser un desastre. Así liberaba la información el fin de semana Roberto Lagos. ¿Cuáles son los acuerdos con el fondo que les han permitido tener ese acercamiento y esa coincidencia con este proyecto de presupuesto que ustedes mandan al Congreso y que permitirá una inversión pública y social de casi 98.000 millones de lempiras? Lo primero, Renato, es denunciar la irresponsabilidad de Roberto Lagos al publicar esta, que es información falsa, comenzando por el carácter de la reunión. No es una reunión secreta, ¿no? Fue en Washington la reunión. Fue una reunión en el marco del diálogo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario, que es un diálogo, insisto, intenso. En segundo lugar, es falso que el gobierno se haya comprometido en ninguno de esos tres ítems que menciona él ahí. El diálogo se ha mantenido, hemos hablado del tema de reformas estructurales, hemos hablado del tema fiscal. El diálogo en materia monetaria y cambiaria continúa. Yo pienso que hemos acercado posiciones, pero no tenemos un acuerdo definitivo en ese sentido. A pesar de ello, por la cercanía de las posturas de aquí en adelante, sí, pues estamos a la espera de un anuncio importante el día de hoy por parte del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, hay un acuerdo, ¿verdad? Que lo que le hace falta es la primera, la segunda revisión. Correcto. Porque tanto gobierno como fondo van monitoreando el cumplimiento de ese acuerdo. Y eso es lo que no se ha producido. Pero adelante el ministro de Finanzas, que posiblemente hoy tengamos un anuncio muy importante del Fondo Monetario relacionado a cuál de estos ítems, si es que coincide. Relacionado a la primera y la segunda revisión, en el marco de un programa, este programa económico con el fondo se aprobó en septiembre de 2023 y tenía agendada una primera revisión para marzo del 2024 y una segunda revisión para septiembre del 2024. Por diferencias principalmente en el tema cambiario y monetario, la primera revisión no se pudo agendar para marzo del presente año. Sin embargo, las pláticas han avanzado y estamos a la expectativa de que el fondo precisamente haga un anuncio en relación a la primera y la segunda revisión. El Banco Central de Honduras ha tomado medidas en el marco de su autonomía y de la soberanía que tiene un Estado para definir su política económica. Ha tomado la medida de subir 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, por ejemplo, y está analizando posibles modificaciones en la política cambiaria y posibles modificaciones futuras en la política monetaria. Pero es falso que haya un acuerdo ya con el fondo en materia cambiaria y en materia monetaria. Imagínense que Roberto irresponsablemente dice ahí que se ha acordado con el fondo eliminar el sistema de subasta de divisas. Si más bien ha sido un enorme éxito que el Banco Central de Honduras administre y asigne democráticamente las divisas. ¿Y qué queremos decir con esto? Que cuando las divisas estaban en manos de los bancos utilizaban estas divisas para captar clientes. Los bancos que recibían remesas, fundamentalmente, utilizaban esas remesas para condicionar la venta de dólares a sus clientes para que les trajeran la planilla, por ejemplo, o para que cambiaran su operación de un banco con otro. Eso se terminó desde abril de 2023, cuando el Banco Central de Honduras recuperó
así como se instauró desde 1994 el sistema de subasta de divisas. Es falso que siquiera el tema del mecanismo de subastas esté hoy en día en el tema de discusión. Pareciera Ahora, como que tiene malos informantes. Él no habla de eliminar el sistema de subasta, sino de hacer una Es que no se ha revisión. hablado. Ni siquiera. No se ha hablado. Eso no fue parte de la temática discutida. Dentro del programa económico, nosotros acordamos hacer un estudio sobre cómo operaba el sistema de subasta de divisas. Ese estudio aún no se ha realizado, pero no se ha discutido con el fondo la posibilidad de eliminar ese mecanismo, ¿no? Ahora, Marlon, pero hay que reconocer que hubo algunas disfuncionalidades. No sé qué las causaron, pero el hecho es que mucha gente y el pueblo como tal se quejaba de lo que le cuesta conseguir dólares, pagar a los proveedores, compromisos con los proveedores. Ahí se produjo una distorsión que yo no acabo de entender todavía cuál fue la Pero causa se lo de explico, por favor, brevemente. Eso está alimentado precisamente por este tipo de especulaciones, como la que hace Roberto. Cuando hay temor, digamos, de que la moneda se devalúe o de que, bueno, en algún momento incluso se dijo en medios de comunicación de que no habían dólares. Tenemos miles de millones de dólares todavía en las reservas internacionales. Cuando se genera esa especulación, la demanda sube. La gente quiere la expectativa de futuro de la devaluación o la expectativa de la escasez, que es una burbuja, que es falso, genera que la gente vaya a demandar más dólares. Eso por un lado, pero también es cierto que hay presiones, por decirlo de alguna manera, orgánicas con las reservas. ¿Qué quiero decir con esto? Usted para poder alimentar las reservas internacionales, tiene que básicamente introducir más dólares de los que sacan, ¿no? Y eso se logra ¿cómo? A través de las remesas, fundamentalmente a través de las remesas y las exportaciones. Son los dos mecanismos principales que tiene Honduras particularmente para captar más dólares. Las remesas en 2023 en relación con el 2022 subieron 26%, las remesas. En 2024 tuvieron es decir, siempre crecieron, tenían un comportamiento de crecimiento del 4%, pero se venía desacelerando, ¿verdad? Entonces, las remesas venían desacelerándose. Las exportaciones también han tenido un comportamiento de desaceleración, sobre todo las exportaciones agrícolas, como usted lo ha tocado muchas veces en el programa, las exportaciones del café, por ejemplo, las exportaciones de palma, son exportaciones que han venido, esas sí han venido a la baja, no se han desacelerado, sino que se han reducido en comparación al 2023. Y por el otro lado, las importaciones han incrementado, se han incrementado las importaciones en todos los sentidos. Y esto es en realidad un reflejo de la condición estructural de la economía hondureña. Es decir, nosotros venimos cultivando esta falta de capacidad productiva desde hace décadas, ¿verdad? Desde hace 40, 30 años, cuando con la contrarreforma agraria, por ejemplo, se abandonó la asistencia técnica, la extensión agrícola, el acceso a créditos para los productores. Hace 20 años se comenzó a negociar el CAFTA y hoy tenemos cero arancel para la gran mayoría de productos, y los productos más sensibles como el arroz y como el maíz blanco los estamos importando con cero arancel, es decir, no les estamos cobrando impuestos de introducción. Hoy en día un quintal de maíz importado de los Estados Unidos, que viene enormemente subsidiado, vale el 60% de lo que vale un quintal de maíz producido en Honduras. Es decir, el que viene de allá, 60% menos de lo que nos cuesta aquí. A 5.000 kilómetros de Honduras. Sí. Producido a 5.000 kilómetros de Honduras. Entonces, esta condición estructural de debilitamiento de la fuerza productiva, de debilitamiento de la capacidad productiva de Honduras, que ahora lo vemos reflejado en la balanza de pagos y que ahora se ve reflejado también en la reserva, aunado a la especulación,
es en gran medida lo que ha causado esta percepción de falta de dólares. Bueno, entonces me dice que ni siquiera se ha hecho la revisión de este sistema de subasta de divisas que implementó hace ya aproximadamente ¿cuántos meses el gobierno? Ya hace más del año. En abril de 2023. En abril de 2023. Se va a someter a una revisión y que no es parte del debate con el fondo para que estos admitan ya la primera y segunda revisión de este acuerdo. Ahora, vamos a ver. Yo siempre tengo una estrategia, Marlon, digo yo, cuando tengo programas así. Si yo comprendo lo que me están diciendo, lo está comprendiendo la población, porque me pongo en el escenario más sencillo de comprensión, porque lo que me importa es que todos los hondureños, indistintamente del nivel educacional, comprendan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas muy importantes para el país. Vamos a ver. Con esto de corregir el atraso cambiario, así lo llamaba, así lo llama, mejor dicho, Roberto. Así lo llama. Aquí tuvo que haber acercamiento, y por lo que le escuché a Marcio Serra, porque este asunto de la corrección, y voy a seguir la línea de Roberto Lagos, del atraso cambiario, entiendo que sigue y fluctúa de manera gradual. ¿Es así? Esto ha sido así siempre, ¿no? O por lo menos durante el gobierno de ustedes. El deslizamiento poco a poco de la moneda. Ese es el régimen cambiario hondureño, que es un crawling peg, se llama en términos técnicos. Procura un deslizamiento progresivo de la moneda. Vemos otros regímenes cambiarios en donde la moneda está completamente liberalizada, en donde se puede mover, como en México, por ejemplo, la moneda a 2 pesos en un día. Pero este régimen cambiario procura movimientos graduales y no está en discusión cambiar el régimen cambiario, ¿verdad? En cualquier caso, si hubieran movimientos, serían manteniendo esa gradualidad. Pero hay que decir otra cosa, Renato, porque ahí habla de corrección, no está ni siquiera en la mesa de discusión, por ejemplo, un salto devaluatorio. ¿Qué es un salto devaluatorio? Que de la noche a la mañana, así como han hecho en Argentina, por ejemplo, la moneda, el tipo de cambio se duplique, por ejemplo, la relación entre cuántos lempiras usted ocupa para comprar un dólar. En cualquier caso, si hubiera movimientos en materia cambiaria, serían respetando este principio de gradualidad que mantiene un régimen cambiario con crawling peg, ¿verdad? Ahora, yo estoy claro, Marlon, que si hoy nos anuncia el Fondo Monetario, si en las próximas horas nos dice que se concretan las 2 primeras revisiones del acuerdo, entonces hubo un acercamiento en este asunto del deslizamiento gradual de la moneda. Lo que hay que decir en ese sentido, es cierto que han habido acercamientos, lo que no hay, y eso queda pendiente para precisamente las revisiones, es un cierre. Es falso que nosotros en Washington hayamos acordado una evaluación específica. Eso es falso. Eso es un tema que va a continuarse dialogando y que se va a dialogar en el marco de la primera y la segunda revisión. Hay que entender los momentos también de un programa con el fondo. Ahorita no estamos en el momento de llegar a acuerdos específicos en números. Eso se hace cuando se negocia algo que se le dice en inglés SLA, Staff Level Agreement, o acuerdo a nivel técnico. Eso se va a realizar cuando venga la misión técnica a hacer la primera y la segunda revisión. No estamos en esa etapa de llegar a acuerdos. Pero se están creando las condiciones con estos acercamientos para que se produzca esa primera y segunda revisión, entonces. Efectivamente, hay acercamientos, no solo en el tema cambiario y monetario, ¿no? Sino que también en el tema de reformas estructurales que contiene el programa. Imagínese que uno, bueno, esto es inusual en los programas con el fondo, pero hay metas estructurales de a cuánto deben ascender, por ejemplo,
las transferencias sociales, que el año pasado debían llegar en ciertos programas seleccionados a 7.000 millones de lempiras, por ejemplo. Hay metas relacionadas con el atraso del pago a los generadores con la ENE o la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. El programa es bastante amplio y como le digo, respalda las principales medidas económicas del gobierno de la presidenta. En otras palabras, porque sí ha habido preocupaciones que fracasara este acuerdo que suscribió el Estado de Honduras con el Fondo Monetario Internacional, por lo que le estoy escuchando decir al ministro de Finanzas, el acuerdo no ha fracasado. Si bien es cierto, se atrasó la primera y segunda revisión, esta reunión del fin de semana acercó a ambas partes, al fondo y al Estado de Honduras, y crearon las condiciones para que probablemente el fondo nos anuncie en las próximas horas que en tales fechas viene la primera y segunda revisión del acuerdo. Así es. ¿Así lo debemos interpretar? Efectivamente. ¿Y esto de continuar incrementando la tasa de interés de referencia? Eso es un tema que también está en discusión con el fondo. Lo que sí voy a decir, y creo que es importante anotarlo, es que el país tiene sus posturas soberanas, Renato, en todos los temas. Y el hecho de que haya habido atrasos precisamente para la primera revisión tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, estábamos analizando de manera distinta al fondo esto a lo que los economistas le dicen desalineamiento de la posición externa, que es cómo está el precio del tipo de cambio en relación con cómo debería estar. Entonces, nosotros evaluábamos que el desalineamiento era menor, ellos evaluaban que el desalineamiento era mayor. Nosotros nos hemos mantenido en nuestro análisis técnico, que es un análisis técnico además de una enorme calidad que hacen tanto los equipos de la Secretaría de Finanzas como los equipos del Banco Central. Y si hay algo que tenemos bastante claro nosotros es que el país no va a tomar decisiones en las que no creamos o decisiones que considere que van a afectar negativamente a la población. Nosotros, por ejemplo, tenemos una enorme conciencia del efecto que tiene el tipo de cambio sobre los salarios reales. Es decir, cuando hay una devaluación acelerada, como la que hubo en 2017, por ejemplo, o 2018, cuando hay una devaluación acelerada, la capacidad adquisitiva, los 10.000 lempiras que usted tenía antes, no son los 10.000 lempiras que hay después de la devaluación, porque, bueno, todo lo que tenemos acá en gran medida es importado, ¿verdad? Entonces se ocupan más lempiras para comprar lo que importa. Si usted va a su casa, el microondas, la refrigeradora, la cafetera, la estufa, todo eso es importado. Entonces tiene un enorme impacto en la capacidad adquisitiva y precisamente por eso tenemos conciencia de la importancia de que si hay cambios, que estos sean graduales. Que solo permítame, porque me voy a mover hacia la derecha, va a haber aquí un cruce con Marlon, porque quiero preguntarle a Marlon también sobre este asunto del índice de riesgo país, pero antes, si yo no interpreté mal, Marlon dejó ahí la posibilidad que la TPM se incremente también. Ya se incrementó en ¿cuántos puntos? 100 puntos fue la última vez, ¿verdad? La tasa de política monetaria, derivado de estos acercamientos con el fondo, o estrictamente porque el gobierno cree que este es el momento oportuno, que es la coyuntura propicia para seguir elevando la tasa de política monetaria. Mire, el tema de la tasa de política monetaria hay que considerar dos factores. Primero, nosotros mantuvimos una tasa de política monetaria estable, que venía siendo de 3% o de 300 puntos básicos desde el 2021 hasta el 2024. Nosotros consideramos importante mantener la tasa de política monetaria porque la política monetaria estaba guiada por un objetivo fundamental que era contener la inflación. Ustedes recordarán que en 2022 y 2023 hubo enormes presiones externas para incrementar la inflación, se incrementaron el precio de los alimentos, se incrementó el precio de los fertilizantes y la política monetaria buscó sobre todo contener el efecto de la inflación y la tasa de política se mantuvo estable en ese mismo sentido.
El Banco Central, tal cual lo expresó en su comunicado cuando tomó la decisión de elevar la tasa de política monetaria 100 puntos básicos, lo hizo precisamente transitando hacia otros objetivos para salvaguardar la posición externa de la moneda, ¿no? Y solo son 100 puntos básicos, no es una medida extrema ni radical, son apenas 100 puntos básicos y que todavía está por debajo del nivel de la tasa de interés de la Fed en Estados Unidos. Ahora, hacia el futuro, pues, ¿cuál es el escenario que nosotros vemos? Vemos que ya la Fed ha anunciado una posible reducción de tasas ahorita en septiembre, y eso obviamente va a incidir la decisión del Banco Central de si continúa incrementando la tasa de política monetaria o no, pero todo esto será anunciado en el programa monetario que está pendiente de publicarse por parte del Banco Central, ¿no? Y las dos últimas preguntas. El índice de riesgo país se disparó en 44 puntos más el pasado viernes, según el reporte emitido este lunes, ayer por JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, que mide el índice de bonos de mercados emergentes. Luego de este reporte, la tasa de riesgo para Honduras subió 74 puntos básicos entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, pasando de 389 a 463 puntos. Ya hemos dicho qué significa el índice de riesgo país y qué repercusiones tiene para usted, para mí, para la economía nacional. Ya lo hemos explicado en todos nuestros noticieros. Pero coincide justamente con toda esta incertidumbre, con el narcovideo, todas estas cosas, Marlon, del incremento del índice del riesgo país a partir del 29 de agosto hasta el viernes, inciden, ¿no? Hay un factor externo y un factor doméstico en el incremento del riesgo país. Si usted analiza el comportamiento del riesgo de América Latina como región, ha tenido un incremento desde la semana antepasada para esta, y obviamente hay factores internos o domésticos que inciden en que el riesgo país haya incrementado. Fundamentalmente, el riesgo país es la expectativa que se tiene de que si Honduras va a pagar sus deudas internacionales. Y ha fluctuado este año, por ejemplo, entre 3,2 y 4,8, ¿verdad? El riesgo país. Han habido temporadas en donde está bajo, han habido temporadas donde está alto. Nunca como el riesgo país que tuvimos en 2022, que llegó a casi 7%, pero cuando esperamos tener un efecto similar en caso de aprobar una primera y segunda revisión que el que se tuvo en septiembre del 2023, cuando el riesgo país bajó casi 2 puntos cuando se firmó o cuando el directorio del Fondo Monetario aprobó el acuerdo, ¿no? Pero hay que decirlo, y lo voy a decir de esta manera, con todo respeto al público, pero la incertidumbre política jode. La incertidumbre política hoy, en el pasado, nos ha jodido porque esas expectativas que hay sobre Honduras, si el país va a transitar de un gobierno a otro, si va a seguir el mismo gobierno, si no va a seguir el mismo gobierno, y todo lo que al interior surge genera expectativas. No, ese país está en problemas, ese país no nos genera certidumbre. Por eso es que tenemos que darle un poco de madurez a nuestra democracia, para crear certidumbre política, para que nuestras transiciones en la alternancia en el poder se hagan de la manera más pacífica. Pero volvemos al país un infierno de intereses partidarios, y esto contribuye en lo local, junto a los factores externos, a que se incremente la tasa. Por eso hay que combatir los golpes de Estado, Renato. Ese es un mensaje que yo pienso que hay que mandar, claro, a ese general sin nombre, por ejemplo, que le mandó el mensaje cuando estuvo el canciller aquí en el programa, que naturalizan la conspiración en contra del gobierno de la presidenta Xiomara, o que promueven conspiraciones internas en las Fuerzas Armadas para iniciar un golpe de Estado. Eso es lo que genera incertidumbre, eso es lo que genera inestabilidad política. Todo este panorama. Nosotros en 2009, yo todavía tengo conciencia, yo tenía 17 años en 2009, Renato. Para nosotros era inconcebible que hubiera un golpe de Estado militar como el que ocurrió
en 2009 y sucedió. Entonces tenemos ese antecedente en el país, ¿verdad? De que es un país en donde se dan golpes de Estado y en pleno siglo XXI todavía puede ocurrir un golpe de Estado. Afortunadamente yo pienso, Renato, que ese intento de golpe de Estado está hoy desarticulado. Mira, yo voy más allá todavía. Yo voy más allá todavía porque este es un público heterogéneo. Ni nada de golpes de Estado, ni nada de autogolpes. Nada de nada. No. ¿Cómo que autogolpe? No, mire. Mira, ya vas a decir que es la mediática, que es la mediática y todo eso. Le voy a repetir englobar el panorama. No, le voy a repetir lo que usted mismo dijo. Hay que tener madurez en nuestra democracia. Así y eso es. implica tener madurez también en la discusión. Así es. Es una especulación absurda, Renato. Si nosotros somos las víctimas del golpe de Estado, como se pone a creer que nosotros vamos a planificar un golpe, nosotros que luchamos 12 años y 7 meses en las calles por tener democracia, que sufrimos 2 fraudes electorales, el de 2013 y el de 2017, vamos a estar promoviendo un autogolpe. Esa es una especulación sin fundamento y no debería tener espacio en un medio de comunicación serio como este. Pero hay que prever todo, Marlon. Hay que prever todo. Mira, América Latina es una región tan complicada políticamente. Se llama especulación. Pero claro, tú lo miras desde ese prisma. Pero tienes todo el derecho a pensarlo así. Ahora, terminemos con esto. Ustedes le han mostrado, con toda la soberanía que tienen de aprobar, independientemente si quiere o no el fondo, este presupuesto de 430.000 millones de lempiras, obviamente que están en acercamiento con ellos para que se materialice la primera y segunda revisión. Y es obvio que con una herramienta tan esencial como esta, no puede abstraerse, tenerse al margen de ese acercamiento con el Fondo Monetario. El fondo revisó las cifras, revisó las inversiones, la orientación del dinero, la reducción del gasto corriente, el monto de inversión pública casi cercano a los 100.000 millones de lempiras, que a ellos no les parecía en principio mucho para la generación, por la generación de riqueza traducido en el presupuesto nacional, pero entiendo que se los ha aceptado. Efectivamente, estos números se los ha aceptado el fondo. Este es un presupuesto que está revisado y respaldado por el fondo y está en el marco del programa económico. En el marco de los programas económicos con el fondo, la cifra pues, más discutida es la del déficit fiscal, ¿no? Y este es un presupuesto que considera un déficit fiscal de 2.5%. El del año pasado fue de 3%, el presupuesto aprobado. Y proyectamos cerrar este año ya el presupuesto ejecutado con un déficit de entre el 1.5 y el 2%. Mira, me dijo el productor que le dijeron los miembros del Consejo Nacional Electoral que hoy se van. Ahí tenemos a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral que ya no serán compañeros de Marlon Ochoa, porque serán sustituidos. Tenemos a Kelvin Aguirre, Germán Lobo, Flavio Nájera, que ya van a aparecer aquí en los próximos minutos. Ellos se van, ya terminan su periodo. Del Consejo Nacional Electoral propietario solo se quedan a Paola Hall, fue sustituido Julio Navarro por Marlon Ochoa. No sé si Julio Navarro va a seguir en el gobierno, probablemente sí en el gobierno. Yo escuché decir que iba para el Injupen y que Amable de Jesús iba para otro lado. Esa sí es especulación. Porque la otra también. No es nada oficial. Lo otro es el debate en estos escenarios políticos del país, así tomalos. Es el debate en estos escenarios que plantea la gente en el país. Y Kelvin Aguirre va a ser sustituido por Cosette. Me dice el productor que le dijeron, dígale a Renato que le pregunte a Marlon si en ese presupuesto de 430.000 millones de lempiras queda asignado ya el presupuesto para las elecciones generales de 2025. Está reservado un monto tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales. Efectivamente. Así que, si quiere repasamos por favor, así rápidamente, el programa de inversión pública y social. Este es todo lo que se considera inversión productiva, formación bruta de capital fijo e inversión social. Aquí tenemos, por ejemplo, un monto de 30.705 millones de lempiras en el programa de protección social. ¿Qué considera el programa de protección social?
toda la inversión social en jubilaciones y pensiones, considera todo el programa de asistencia social impulsado por la presidenta a través de la Red Solidaria, Provasol y Cedesol. Tenemos una inversión pública en salud que está concentrada en construcción de infraestructura sanitaria. Aquí tenemos 8 hospitales que están en proceso de construcción, el de Santa Bárbara, Salamayo, Cotepeque, que se están construyendo con fondos nacionales, y el Hospital de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa, y el de Roatán, que se están construyendo con fondos BID, más el de Choluteca y Tocoa, que se están construyendo con fondos BESI. Adicionalmente, en el presupuesto de salud, consideramos presupuesto para el Laboratorio Nacional de Vigilancia, para la construcción de 2 quirófanos, para hacer trasplantes renales. Renato, esto es un tema importantísimo porque ya cuando en el país exista capacidad instalada para hacer trasplantes renales, cuando se hace un trasplante renal, pues ya la gente no ocupa hemodiálisis. Entonces, el próximo año va dentro del presupuesto la posibilidad de instalar 2 salas quirúrgicas, una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, para hacer trasplante renal. También va dentro del presupuesto el laboratorio de productos genéticos para producir medicamentos por nuestra propia cuenta, y la reconstrucción de salas neonatales. 10.454 millones de lempiras en energía que consideran subsidios, los subsidios a los consumidores de menos de 150 kilovatios hora, por ejemplo, o el subsidio de algunos combustibles, y que también considera inversiones públicas trascendentales como la renovación de la planta hidroeléctrica Cañaveral Río Lindo, la repotenciación del Cajón y nuevas inversiones en líneas de transmisión. ¿No hay nada de debate sobre eliminar esos subsidios con el fondo? ¿Eso está fuera del debate? El gobierno no ha aceptado la eliminación de los subsidios. Nos parece que es además un subsidio sobre todo justo, ¿no? Porque es un subsidio progresivo en el sentido de que quienes más lo pagan, además de que el gobierno pone el 60% del subsidio, quienes pagan ese 40% son los más altos consumidores, ¿no? Entonces tiene algo de progresividad, pero no ha sido un requisito. Mira, podemos analizar más adelante con el funcionario que te sustituirá en la Secretaría de Finanzas, todo lo demás. Este año han tenido que reducir el gasto corriente y obtener 2.000 millones para invertirlo en carreteras. Es que todo depende de la captación de tributos y de la contratación de préstamos internacionales para financiar todo esto y que se materialice. Sí. Es decir, que esto se concrete el próximo año va a depender de los tributos que paguemos y de los préstamos que consigamos. Efectivamente. Y de los préstamos que consigamos. ¿Marlon? No, pero déjeme solo hacer 2 conclusiones. Ok, perfecto. Mire, es importante que nosotros revisemos todo el programa de inversión pública y social. Este es el alma del presupuesto. Pero tal como usted lo dice, si no hay captación de tributos, no es posible financiar este presupuesto. Y solo tal vez me ayudan con la siguiente lámina. Solo quiero que usted mire, Renato, cómo va el presupuesto de 2025 en materia de exoneraciones. Mire, a falta de aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, en el 2025 se proyecta que se le van a perdonar, sobre todo a las familias más ricas de este país, porque las exoneraciones son desiguales, benefician más a los más ricos, 66.030 millones de lempiras. Es un monto casi equivalente a todo lo que tenemos que pagar de servicio de la deuda. Es decir, si no hubieran exoneraciones para los más ricos, y a esto además le tiene que agregar, esto es lo que no pagan legalmente, a esto le tiene que agregar más de 100.000 millones de evasión, y esos 100.000 millones de evasión también es evasión provocada por todas las leyes aprobadas en el marco de la dictadura, que benefician sobre todo a los más ricos, como el cambio del principio de renta, el nuevo código tributario, todos los regímenes de exoneración que además permiten o legalizan parte de la evasión. ¿Cuánto podríamos hacer? Imagínense que todo el programa de inversión pública y social es de 97.000 millones. Las exoneraciones son 2/3 partes de ese programa de inversión pública y social. ¿Cuánto no podríamos hacer si en lugar de perdonarle estos impuestos a los ricos, los captáramos? Bueno, pues si es que tiene que haber acercamientos e inteligentes negociaciones para
para ir reduciendo esto de las exoneraciones. Mira, yo estoy claro que hay exoneraciones que ya no tienen razón de ser. Ya cumplieron su misión. Hay empresas que se posicionaron, que generan riqueza, ya no necesitan de esas exoneraciones. Estamos claros en eso. Yo digo, tiene que haber diálogo, más consenso. Parecen palabras trilladas, términos trillados, pero solo así podemos salir de esta cáscara en que hemos estado envueltos con el debate de la ley de justicia tributaria. Que hay exoneraciones que ya no cumplen los objetivos para este país, totalmente de acuerdo. Pues a eliminarlas, pero acérquense, Denme dialoguen. un minuto más, Y solo para hablar de un mira último que tema. un minuto me está pidiendo Roberto Lagos también y ya tengo a los miembros. 20 segundos. Ok, pues. vamos. 20 No, tiene el segundos. minuto, Y tiene el si minuto. además que el minuto que le está pidiendo Roberto es para especular, yo sí le voy a dar datos correctos. Sigamos a la siguiente diapositiva. Solo le quiero nada más retratar la responsabilidad enorme que ha habido en este gobierno. Mire cómo titulamos esta diapositiva, 32 meses de gestión responsable de la deuda pública. Esto es, estas barras que ve acá son la relación entre la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto del sector público no financiero. Nosotros agarramos el gobierno con una relación deuda-PIB de 51.8%. Mire cómo la llevamos. No. Es decir, si no se roba el dinero, ajusta. No, yo debo reconocer que han sido muy responsables en honrar la deuda de Honduras. Aunque esa deuda se haya despilfarrado en algún porcentaje, que ese es el problema. El endeudamiento no es coherente con el desarrollo que tenemos. ¿Estamos claros? ¿Y entonces qué pasó? Nos endeudamos, nos condonaron, nos volvimos a endeudar. ¿Y por qué seguimos siendo pobres? ¿Por qué no vemos ahí luz al final del túnel y mejoramiento de vida? No es coherente el endeudamiento histórico que hemos tenido con el nivel de desarrollo que ahora tenemos en el país. Yo debo ser muy claro, han sido muy eficientes en honrar la palabra, el honor del Estado de Honduras con el pago al servicio de la deuda que nos abarca un montón de dinero del presupuesto nacional. Roberto, me disculpa, ya están entrando los miembros del Consejo Nacional Electoral en sus últimas horas en ese organismo. Apenas escuché a Carlos. Carlos, en efecto, ¿eso fue lo que me dijiste? Ah, no, pero ya no tenemos tiempo. Haremos un programa con Roberto y funcionarios públicos sobre esta temática. Ya se me fue el tiempo. Gracias, Marlon. Muchísimas gracias por el espacio, Renato. ¿A qué horas lo juramenta? ¿Ya les dijeron? 6 de la tarde. 6 de la tarde se convierte en consejero nacional electoral. O sea que está pasando las últimas horas como secretario. Y a las 11 vamos a dejar el presupuesto al Congreso. Y a las 11 van al Congreso, porque es ley también que en la primera quincena de septiembre el Ejecutivo tiene que enviar el proyecto de presupuesto del próximo ejercicio fiscal al Congreso Nacional de la República. El Congreso tiene entre sus facultades modificar hacia arriba o hacia abajo este proyecto de presupuesto de 430.000 millones que envía el Ejecutivo. Gracias al ministro de Finanzas, la pausa y enseguida los miembros del Consejo Nacional Electoral, don Kelvin Aguirre, don Germán Lobo, don Flavio Nájera. Sus últimas horas como consejeros electorales las viven también aquí en Frente a Frente, como Marlon vive sus últimas horas como secretario de Finanzas aquí en Frente a Frente. 10 de septiembre son las 7:55. Le presentamos el tráfico vehicular a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas. Un tráfico vehicular bastante fluido a esta hora del día. Nos ubicamos a la altura de Infoc, a inmediaciones de la colonia San Ángel. Si usted viene de la colonia Villanueva, de la colonia San Ángel y se dirige a sectores como el sector de Las Brisas, Miraflores, e incluso se intercepta usted al sector del Boulevard Centroamérica, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día. Es una vía alterna que usted puede agarrar a esta hora del día si usted se dirige hacia sectores, a su punto de trabajo, mejor dicho, y a sus puntos de estudio. A esta hora del día el tráfico vehicular. Pase usted un feliz día. Gracias por escribirnos sus mensajes. Escribe un televidente, esperamos que ese presupuesto recoja las necesidades de recursos
para acceso a la justicia para las mujeres, que solo el Poder Judicial requiere de 79 millones adicionales para las mujeres, y en tema de cuidados integrales desde Sedesol se necesitan 30 millones. Lauren escribe: mantener el presupuesto sin cambios garantiza la estabilidad económica y permite a las instituciones públicas planificar y ejecutar sus proyectos con certeza. Son algunos de los mensajes. Muchas gracias. Sigue enviando sus opiniones a través de nuestro número de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X. Están aquí los consejeros electorales, los pueden ver. Ya está aquí Kelvin Aguirre, bienvenido. Gracias. Mucho gusto, Renato. Kelvin. Don Germán Lobo, bienvenido, es un placer tenerlo. Flavio Nájera también, bienvenido. Se acaba de conectar Roberto Lagos, un minuto para Roberto, y podemos planificar un programa así amplio como los que hacemos nosotros aquí contigo y otros economistas en el transcurso de esta semana. Tú nos querías apuntar algo sobre lo que dijo el ministro de Finanzas, don Marlon Ochoa. Adelante, Roberto. Sí, totalmente, don Renato. Buenos días y un saludo al pueblo hondureño. Muy sencillo. Lo que el Gabinete Económico nunca va a aceptar es que ellos mismos se dispararon con la pistola en el pie. ¿Y cómo se explica esto? Sencillo. Si usted revisa básicamente una gráfica de crédito que he sacado de Banco Central, usted puede observar, se lo mandé a Carlos Andino, cómo el crédito de las empresas se empezó a desacelerar desde el 2022, ¿verdad? Mediados del 2022. Es decir, cada vez las empresas están pidiendo menos crédito, representa el 70% del crédito de la economía, y en este sentido eso genera menor inversión y adicionalmente genera menores condiciones de empleo. Por lo tanto, ellos mantuvieron una postura que ellos denominan como soberana, ¿verdad? Pero que no es racionalmente económica, y en la cual usted puede ver que el crédito se ha desacelerado, que es la línea verde. Y el crédito de los hogares, desgraciadamente, la mayoría es crédito de consumo. Segundo punto, con respecto al tema de divisas, el error en la caída de divisas no es por un tema de especulación de Roberto Lagos, es por un tema de mal manejo de política monetaria del gobierno. Si usted observa los datos tanto de la cuenta corriente como de las remesas internacionales, sus diferencias entre el primer y segundo trimestre, usted mira que la caída en tanto la cuenta corriente, el déficit, sumado al tema de caída de las remesas, solo es de 72 millones de dólares en ese trimestre. Sin embargo, la caída de las reservas internacionales en 2 años de gestión es de 1.800 millones de dólares. No es un tema menor. Se tiene suficiente cantidad de reservas. Yo creo que siempre he sido muy responsable de decirle, en Honduras no hay escasez de dólares, lo que hay es una pésima política monetaria. Tercer punto, qué bueno que el ministro confirmó que viajaron a Washington porque no lo pensaban hacer, y qué bueno que mi tweet los obligó a reaccionar de su viaje a Washington, D.C., porque no lo pensaban hacer. Y le voy a decir 3 puntos más, don Renato. Ellos dicen que no han llegado a acuerdos. Perfecto, está bien. Los datos al final son los que se van a mostrar y van a reflejar quién es dueño de la verdad en este punto. Y podremos observar que hay un problema de retraso cambiario, hay un problema en las tasas de interés, que probablemente la Fed baje, pero cuando la Fed hace bajas en su tasa de interés de 25 puntos básicos, 50 puntos básicos, es progresivamente que la realiza. Por lo tanto, el diferencial de tasa de interés entre la tasa de política monetaria de Honduras y la tasa política de Estados Unidos seguirá esa brecha. Entonces, muy bien, perfecto, van a lograr las revisiones con el acuerdo. Sin embargo, el problema es tomar medidas a destiempo. Tomaron medidas a destiempo, lo que hicieron fue que comprimieron el crédito, y si muestra la última gráfica que le voy a enseñar, le quiero enseñar las tasas de interés, cómo van en la economía. Creo que le mandé 2 gráficas a Carlos Andino. Te pide la otra gráfica, Roberto. Sí, la última. Sí, vamos, descríbela, Roberto. Básicamente, a pesar de que mantuvieron, eso es en el sector agricultura, y si pone la otra solo para que vea la tendencia, es hacia arriba. A pesar de que mantuvieron una tasa de política monetaria baja durante 1 año y medio, las tasas de interés y el mercado internalizó el riesgo, y mire cómo se van moviendo las tasas de interés en los diferentes sectores, en agricultura, en comercio, en financiamiento de exportación y en industria. Por lo tanto, esto es lo que yo llamo falta de timing.
haber tomado tanto tiempo para implementar las medidas, las tasas se subieron, el crédito se cayó, la inversión pública en este año es baja, solamente es del 37%, y la ejecución de recursos de la cooperación solamente es del 7% en inversión pública de fondos externos. De los 21.000 millones de lempiras, solo 2.000 millones de lempiras, el 7% se ha ejecutado de recursos externos. Hay mala política monetaria, seguir insistiendo, eso no es ser irresponsable, eso es más bien tratar de buscar que se implementen los mecanismos correctos para que el impacto sea menor para las personas, para nuestra población hondureña. Y un punto final, pregúntele usted a todo hondureño de a pie qué está pasando con sus créditos hipotecarios por el tema del incremento de la tasa de política monetaria. Estas tasas de interés son sobre operaciones nuevas. Ahora hay que preguntarnos qué está pasando sobre operaciones existentes. Le garantizo que hay un incremento de las tasas de interés para la población hondureña, ¿verdad? Entonces, eso golpea a la población. Muchas gracias, Roberto. Roberto Lagos, desde los Estados Unidos, reflexionando sobre la comparecencia del ministro de Finanzas, Marlon Ochoa. Don Kelvin Aguirre, don Germán Lobo, Flavio Nájera, hoy voy a comenzar por el procedimiento que utilizo cuando voy a terminar el frente a frente. Hoy vamos a comenzar con el final porque son las últimas horas de ustedes como consejeros electorales. ¿Cuál es el mensaje para Honduras en este ambiente preelectoral después de que el Consejo convocó para las elecciones primarias en el 2025, 9 de marzo, que ya tenemos el presupuesto aprobado, pero que aún no hay consenso sobre ciertas reformas de la ley electoral que tienen que ver con la transmisión de resultados electorales preliminares? El mensaje que llegue en esencia desde un pensamiento autocrítico profundamente comprometido con la democracia de un consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, don Kelvin Aguirre. Renato, aprovechar este espacio en primer lugar para agradecer al Pleno de Consejeros, a la compañera Ana Paola Hall, al consejero Julio Navarro, a los consejeros Germán Lobo, Flavio Nájera, a todo el personal del Consejo Nacional Electoral por permitirnos haber avanzado en esa ruta democrática como Consejo Nacional Electoral, para haber cumplido las metas, a la sociedad civil, a la cooperación internacional, que son actores muy importantes para que nosotros hayamos podido alcanzar los logros que obtuvimos como Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral en estos 5 años, y sobre todo a la población hondureña que confió en este Pleno de Consejeros en estos 5 años. Yo creo que es importante darles ese agradecimiento a la población porque avanzamos, Renato, se avanzó en paso firme en este Pleno de Consejeros. Recordemos que se recuperó la confianza en la institucionalidad. Encontramos una institucionalidad que no tenía mucha confianza en la población hondureña. Esa fue una de las metas, de los objetivos que nos trazamos. Luego de que concluimos el periodo de elecciones generales del año 2021, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo una encuesta con una firma independiente y dijo que nosotros habíamos recuperado la confianza en un 83%. Yo creo que eso es un logro, que es significativo. De igual forma se marcaron varios hitos. Uno de ellos es la biometría, que por primera vez se implementó en las elecciones generales del año 2021. El 86% de la población tuvo la oportunidad de identificarse a través de este mecanismo que le dio más transparencia al proceso de elecciones generales. Otro de los grandes logros fue el censo que elaboramos como Consejo Nacional Electoral gracias a la base registral que nos dio el Registro Nacional de las Personas, que hicimos este proceso en medio de la pandemia, Renato, que no fue cosa menor. Sí. Acá los 3 que estamos en su estudio fuimos contagiados de COVID, fallecieron 5 funcionarios lamentablemente. Entonces fue un enorme desafío haber celebrado esas elecciones en medio de pandemia, donde le aseguramos al pueblo hondureño que sus derechos políticos se les iba a respetar de elegir y ser electo. Y también otro de los grandes logros que obtuvimos fue la aceptación de resultados. Renato, hacían varios procesos de elecciones
que en el nivel electivo presidencial no se reconocieran los resultados por los contendientes en el proceso de elecciones, y creo que ese es de los logros también más relevantes. Tenemos que reconocerlo, que no fueron traumáticas esas elecciones de 2021. Fueron pacíficas no fueron también, traumáticas, no fueron traumáticas. Fueron inclusivas, por primera vez una mujer presidenta en la historia. Sí. Y eso se debió gracias a todos esos esfuerzos y a planificación que nosotros hicimos. Bueno, esperaría que el agradecimiento de Marlon a toda la gente del Consejo Nacional Electoral sea extensivo al agradecimiento de ustedes para que abreviemos, para que ahorremos tiempo. Totalmente de acuerdo. Sí, que el agradecimiento de él es el agradecimiento de ustedes también. Ok, Germán Lobo. Mire que hoy es un día muy histórico, el Día de los Niños, hay que felicitarlos. Es el Día de los Niños, es el Día de los Niños. Y un día como este nosotros fuimos juramentados también. Y hace 5 años. Y hace 60 años usted era un niño. No, hombre. 55, 50 años. Ok. ¿Cuáles son las fortalezas, pero cuál es el mensaje reflexivo, crítico, pero con el ánimo de que esto se convierta en una elección como la de 2021, donde los derrotados la aceptaron y los vencedores lo celebraron y subieron al poder? Renato, partiendo del discurso que dio la presidenta del Consejo el día del llamado a elecciones, que es algo que tenemos que reflexionar, la preocupación que ella tiene, que pueden ser unas elecciones complejas. Y debido a eso, vamos a volver a repetir aquí con usted de invitar a los organismos internacionales y nacionales, la sociedad civil, que tenemos que cuidar nuestro proceso electoral. Y debido a la conformación que va a tener el próximo pleno, no los podemos dejar solos. Tenemos que acompañarlos y estar vigilantes de cada acción que ellos vayan haciendo. Y de esta manera también nosotros somos responsables de mantener nuestra democracia y tenemos que vigilarla y cuidarla. La democracia no le pertenece a los políticos. Ellos han estado jugando con ella y nos han estado robando la esperanza de hacer nuevos cambios. Y creo que esta es una bonita oportunidad para invitar a todos los ciudadanos que estén pendientes del proceso electoral y que se involucren en el proceso electoral y que participando todos vamos a poder contrarrestar esos rumores que han venido surgiendo, que voy a hacer fraude, que me van a hacer fraude, que están acomodándose las piezas para probablemente perpetuarme en el poder. Pero si participamos todos los hondureños, podemos contener todo ese tipo de iniciativas. Flavio, las preocupaciones de Ana Paola Hall son las mismas tuyas. ¿Estás más o menos preocupado? Podemos decir que estamos en preocupación, todo el país debe estarlo. Tenemos que generar confianza y certeza, como lo dice el compañero Germán. La sociedad tiene que acompañar al Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer su parte. Creo que hemos aprendido de unas buenas prácticas que tuvimos en el proceso 2021 y unas áreas de mejora. Estas áreas de mejora tenemos que ponerlas en práctica para evitar este tipo de cosas que se puede dar a futuro como incertidumbre. ¿Qué áreas críticas consideraría yo que tenemos que acentuar? Sí. Una buena comunicación, creo que nos falló a nosotros una comunicación estratégica bien definida. Previo, durante y después. Previo, durante y después. Del proceso, de los procesos. Creo que ahí tenemos nosotros que fortalecer este nuevo Consejo Nacional que viene, el tema de comunicación. El tema de los reglamentos, tenemos que tener claridad en todos los reglamentos. Creo que los reglamentos en este consejo que presidimos fue muy tardado la información, no teníamos las reglas claras o las tuvimos a último momento. Creo que los reglamentos tienen que estar en el momento oportuno, socializados con todos los partidos políticos. De los procedimientos. De los procedimientos, cuando un voto es válido, cómo es la impugnación, cómo va a ser el sistema de transmisión. Que no se den cuenta el mismo día cuando le llegue en la caja ahí. Exactamente, y todo eso se utiliza una buena estrategia de comunicación. Otra área también muy importante que tenemos que fortalecer es el tema de la capacitación. No podemos dejar la capacitación en manos de los partidos políticos, porque ya vimos qué resultados tuvimos, que 3 horas después solo tuvimos el 16% de las actas transmitidas. 7 u 8 horas después, menos del 50% de las actas transmitidas. ¿Y eso por qué se dio? Por una capacitación no robusta, no a tiempo, con un proceso de transmisión muy complejo y una capacitación que se dejó en manos de los partidos políticos. Entonces considero yo que esas 3 o 4 áreas que he hablado son las que tenemos que enfocarnos. Comunicación, mejorar la estrategia de comunicación.
los reglamentos, las reglas claras, saber cuándo una acta es válida, cuándo una acta no es válida, cómo se van a contar los votos, el tema de la capacitación de la gente de las mesas electorales, que va a fortalecer el proceso y todo con las reglas claras, todos. Y, como decía el compañero Germán, una institución abierta donde toda la sociedad acompaña al ente electoral, porque la democracia es de todos, no es de una sola persona. Y ahora, la pregunta del millón. Me parece interesante lo que ha dicho Flavio Nájera y lo que han apuntado los demás consejeros electorales. Estas reformas a las que no se llega de acuerdo por parte de las bancadas en el Congreso Nacional, estas reformas electorales, ¿cuánto tiene que ver el éxito de ese proceso electoral primario en marzo de 2025 y las generales en noviembre del mismo año con las reformas que están debatiendo ahí en el Congreso Nacional? ¿El éxito del proceso depende de estas reformas? Es la pregunta que les planteo tanto a Kelvin Aguirre como a Germán Lobo y Flavio Nájera. Las reformas a los artículos 263 y 78, así como se están promoviendo desde el sector oficial en el Congreso Nacional, ¿son fundamentales para el éxito de las elecciones o hay que darle validez a las reservas que tiene la oposición sobre alguna de estas reformas? Punto toral y esencial. Un muerto y 2 heridos en enfrentamiento entre Fuerza Naval y embarcación venezolana. ¿Dónde fue esto? Por favor, si abrimos un poquito. Yo solo leo los primeros 2 párrafos y ya luego ustedes entran a tu nota para leer la noticia completa. La base naval de Castilla recibió una alerta sobre una embarcación sospechosa en la zona. En respuesta, una patrulla marítima fue desplegada para interceptar la nave que transportaría 1 tonelada de cocaína. ¿Qué dice el lead? La entrada. En la madrugada de este martes se registró un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Naval y sujetos a bordo de una embarcación procedente de Venezuela con al menos 1 tonelada de supuesta cocaína cerca de French Harbor y Roatán, Islas de la Bahía. La Fiscalía General de la República notificó a la Dirección Policial de Investigaciones DPI sobre un incidente violento, registrando un enfrentamiento armado que dejó como saldo 1 persona fallecida, 2 heridas por arma de fuego y 2 detenidos sin lesiones. ¿Quiere saber más de esta noticia? Porque esta noticia reciente fue en la madrugada de hoy. Lo invito para que entre a tunota.com. Miren, hay 2 puntos claves que vamos a debatir en este momento con personas que conocen muy bien el Consejo Nacional Electoral y cómo se mueven los hilos en este organismo que rige las elecciones en nuestro país. Las reformas que se pretenden hacer en el Congreso de la República y además, como hoy se juramentan los nuevos consejeros, la rotación que hagan en los cargos internos del Consejo Electoral. Me imagino ya en su primera sesión, si no es hoy en la noche, creo que hasta mañana será. Comienzan de cero. Son 3 propietarios los que votan. ¿Quién va a estar ahí el primer año? De septiembre de 2024 a septiembre de 2025 y de esa fecha a septiembre de 2026. ¿En quiénes estará la presidencia del Consejo Electoral para las primarias y en quién estará para las generales? Es punto importantísimo y ya se lo van a explicar por qué aquí los miembros del Consejo Electoral. Pero antes les doy este insumo con el periodista José Miguel Barahona. Presidente, gerentes de CAF. 2 de los 3 nuevos consejeros del CNE estrenarán oficina y cargo el próximo miércoles, fecha prevista para la primera reunión de pleno donde las fuerzas políticas mayoritarias buscarán que su representante ostente la presidencia del órgano electoral durante las elecciones generales. La disputa será por la presidencia de las elecciones generales, por supuesto que sí. Y también el marco que lleva la mayor parte de estos partidos cuando están ahí es
a mí me mandaron acá para ganar las elecciones. Cosette López y Marlon Ochoa por los partidos Nacional y Libre tendrán su primera experiencia electoral, mientras Ana Paola Holt del Partido Liberal inicia su segundo periodo en el CNE, con el enorme reto de mostrar su independencia, sobre todo al momento de decidir quién de los tres estará en la presidencia, antes, durante y después de los comicios de noviembre, indicó Gómez. No sería inteligente que Holt cediera libre ese cargo para las elecciones generales, puesto que hoy más que nunca el Partido Liberal tiene posibilidades de triunfar, señala este aspirante presidencial, que espera la representante de esa institución política no se deje influenciar por viejas amistades o padrinos. Ahí vamos a ver el temple de nuestro representante dentro del Consejo Nacional Electoral para ver que no se plegue alguna amistad anterior que se tuvo con el partido oficialista, que hoy en día puede tener la presidencia en las elecciones generales, lo cual no es conveniente. Para nadie es un secreto que en 2021 Holt formó una dupla ganadora con la entonces representante del Libre ante el CNE y ahora precandidata presidencial Ritzy Moncada, recuerda Canales. Al final el gran desafío para los consejeros del CNE será distanciarse de los intereses políticos y personales de los caciques, afirma el director ejecutivo del CESPAD, quien los exhorta a asegurarse del cumplimiento de la ley durante las próximas elecciones. Y pueda asegurarnos que este proceso electoral nos va a garantizar una salida democrática a la conflictividad, a la polarización que en este momento atraviesa la sociedad hondureña. El nuevo Consejo Nacional Electoral tendrá la misión de garantizar unos comicios primarios y generales transparentes en medio del alto clima de polarización que enfrenta la nación. Aquí vamos, pregunta breve, respuesta breve. ¿Cuánta importancia tiene la presidencia del Consejo Nacional Electoral? ¿Y cuánto influye, yo digo, ¿y por qué en los resultados? Si al final la gente es la que vota y lo que tiene que hacer el Consejo y todo su organigrama es transmitir los resultados y luego hacer el conteo y transmitir los resultados según la voluntad del pueblo. Pero en Honduras parece que las cosas son diferentes. ¿Cuánto influye para el éxito de un partido que la presidencia del Consejo Electoral la tenga en el momento de las primarias o en el momento de las generales determinado consejero electoral? Renato, las elecciones se ganan en las urnas, no se ganan en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es hasta una falta de respeto para los miembros de la Junta Receptoras de Votos, que son realmente quienes son los que cuentan los votos, son los que elaboran las actas, también para la observación nacional e internacional, decir que las elecciones se ganan ahí en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros ahí solo recibimos las actas, las procesamos y se hace una divulgación de resultados. Yo lo que sí creo, Renato, en este tema es que como la presidencia, y más que estamos en un sistema que es presidencialista, que da la representación legal del Consejo Nacional Electoral, es algo simbólico y que también está relacionado con el tema de brindar los resultados preliminares el día de la elección, tanto primarias internas como las elecciones generales. Y de ahí creo yo que es la mayor importancia de tenerla. Sin embargo, como demócratas que somos, creo de que las presidencias se deberían de dar conforme a como se han venido dando en este pleno, ya que debe ser equitativa la presidencia y eso va a generar más confianza en el proceso de elecciones. Y en ese sentido yo le podría decir que el Partido Nacional solo tuvo una presidencia de los 5 años y por lo tanto le corresponde una presidencia de este proceso de elecciones. Eso definitivamente debería ser un criterio que se debe tomar en cuenta para que sea más equitativa en un órgano colegiado, que al final las decisiones se toman por mayoría o por unanimidad. No es que el voto del presidente es un voto que pueda valer doble, como se da en otros órganos colegiados, que es el que hace el desempate, el voto de la presidencia, cuando se llega a dar una votación, pero como este es un órgano que es impar, no se puede dar ese voto calificado que le llaman. Y en ese sentido yo creo que se debería tomar ese criterio, pero como usted bien decía, Renato, es un nuevo pleno que ellos van a
llegar a un consenso y van a definir esas presidencias. Pero yo creo que también aquí debe primar los pesos y los contrapesos que debe haber en una democracia y por lo tanto, si el partido de gobierno tiene concentrado el poder, porque lo vemos que tiene casi todas las instituciones, esperaríamos que para que hubiera contrapesos en el órgano colegiado, la oposición pudiera llegar a consensos y pudiera presidir en estos próximos procesos, porque eso generaría más confianza en la población, más confianza en el proceso de elecciones que, como usted acá lo ha planteado en el segmento anterior, se vive una incertidumbre, que eso se genera por el tema de los mensajes que se están dando equivocados, donde no se miran consensos, donde se aumenta la polarización, eso ahuyenta la inversión. Ayer ustedes sacaban las noticias que aumentó el riesgo país. El índice de riesgo país. Increíblemente. Entonces, yo creo que países como El Salvador, como Bukele, se debe sentir feliz de esta situación porque al final la inversión se está yendo para estos países, todo porque nosotros no pensamos con madurez política de seguir una ruta democrática, de pensar en interés patriótico, de que podamos nosotros generar esa inversión, y eso solo lo podemos hacer con más democracia, Renato. El consejero electoral, Kelvin Aguirre, él piensa que si el partido en el poder tiene la gran concentración de poder en este momento institucional, si inclusive la gran precandidata presidencial de Libre es la secretaria de Defensa para transparencia y mejor imagen del proceso electoral, las presidencias del Consejo Electoral, tanto cuando vengan las primarias como las generales, deben estar en manos de la oposición. Liberales en las primarias, nacionalistas en la presidencia del Consejo cuando vengan las generales, o a la inversa. Miren que ayer Luis Zelaya, precandidato liberal, decía que lo conveniente para el Partido Liberal es que la presidencia del Consejo Electoral esté en manos del Partido Liberal para las primarias, aunque a mí me parece que es más sensitivo para las generales. ¿Qué piensan ustedes? Ya dijo aquí Kelvin que es una falta de respeto hacia los miembros de las mesas electorales del mismo Consejo Electoral decir que el éxito lo tiene garantizado el partido que tenga la presidencia del Consejo Electoral para cuando vengan las generales. ¿Qué piensan ustedes? Comienzo con Germán. Mire, Renato, eso sería lo ideal, pero usted sabe que no va a ser así. Aquí estamos en busca, unos de buscar el poder y otros de conservarlo. Y para llegar se hacen uso de todas las herramientas y para conservarlo, afianzarse en ellas. Bien es cierto que no tiene mucha injerencia en los resultados mantener la presidencia, pero la credibilidad y la voz oficial recae sobre el presidente. Y la influencia que éste puede generar abajo también es muy importante. Y con esta primera sesión que tienen que celebrar el próximo pleno, ahí se va a definir quién negoció con quién. Eso no nos engañemos. Tanto de acá como de acá, ahí se va a ver quién negoció con el partido que está en el gobierno. Ahí se va a desnudar. Y si existe ese tipo de negociación, se van a repartir las presidencias. No nos podemos engañar sobre esto. Y debido sobre esta base, nosotros tenemos que prepararnos para estar pendiente de lo que va a suceder en el Consejo Nacional Electoral. Fuera ideal que fuera el Partido Nacional una presidencia, que fuera el Partido Liberal la otra presidencia, fuera lo ideal. Pero como le digo, ahí se va a ver quién negoció con el oficialismo. Fuera lo ideal en un sistema de contrapesos que se repete, ¿no? Correcto. Y otra situación, siempre el presidente ejerce administrativamente presión, hasta para firmar un contrato. Es cierto que se define por unanimidad o por mayoría, pero el momento de firmar el contrato tiene peso. Tiene peso. Entonces, creo que vamos a esperar el 11, que es mañana, que es su primera sesión, y ahí vamos a ver cómo van a estar ya las cartas tiradas. Y como hablábamos con usted la vez pasada, vamos a ver cómo es la composición política después de los movimientos que han tenido los partidos políticos. O sea que
Me ha dejado pensativo esto que ha dicho Germán Lobo, que si la COSET Sí, efectivamente, lo que está pensando. No le queda ninguna presidencia. No, es que yo le entiendo, si lo que estoy buscando es términos y adjetivos rigurosos y ceñidos con la realidad y la objetividad para no herir susceptibilidades. Miren lo que ha dicho Germán Lobo. Mañana cuando se reúna se va a desnudar qué partidos negociaron para sus intereses. Si la COSET con Libre o Ana Paola con Libre. Aquí Libre es el centro. Aquí Libre es el centro. El centro de la polémica, pero mejor que me amplíe, es que yo voy a guardar mi responsabilidad de moderador. ¿Qué piensas de lo que ha dicho Germán Lobo, Flavio? Bueno, es una realidad lo que se escucha lo que ha dicho el compañero Germán, se percibe en la clase política. Pero más allá, Renato, hay que tener claro que la institucionalidad tiene que responder. Y ya puede ser cualquiera el presidente del órgano electoral, pero si retomamos que tenemos una buena estrategia de comunicación, las reglas claras con unos reglamentos, tenemos una buena capacitación, eso debe ser indistinto. No podemos nosotros estar pensando en quién va a ser el presidente de un órgano electoral que puede inclinar la balanza en una decisión o no. Creo que el país necesita una madurez, es una realidad lo que dijo el compañero Germán, pero tenemos que dar un paso más adelante. Nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad y para generar certeza y confianza necesitamos también que la clase política dé pasos claros. Y si van a existir ese tipo de escenarios, que sepamos toda la sociedad en general. Usted decía que el Libre era el balance o es el centro, pero ¿qué tal que puede ser que el Partido Liberal con el Partido Nacional? Hay muchos escenarios que se pueden dar también ahí. Creo que lo importante es que el ente electoral genere la confianza, la certeza de quien presida va a hacer lo mejor por el país. Mira, si Libre aparece sin ninguna presidencia cuando lleguen las primarias o cuando lleguen las generales, es que negociaron liberales y nacionalistas. Eso está claro. Pero su percepción, ¿cuál sería un escenario ideal para fortalecer la democracia, Renato? El que planteó Kelvin. Así es. El que planteó Kelvin, alguien me va a decir, ¿y por qué no pasó eso en procesos anteriores? Si aquí los presidentes siempre han concentrado el poder. Renato, si se diera, que es lo ideal, y nosotros como que vamos a la vida política, después de las 6 de la tarde, que los juramenten a ellos, nosotros pasamos a la vida política activa del país. Si se diera, y es lo que nosotros esperamos, que una de las presidencias sea tanto del Partido Liberal o del Partido Nacional, estamos en lo correcto, estaríamos en lo correcto. Y ahí estarían marcando su propia independencia. ¿Y sabes por qué estaríamos en lo correcto? Yo voy a hablar desde una perspectiva eminentemente democrática, de separación de poderes, de contrapesos, que es esencial en la democracia. Y ahí marcarían independencia. Una precandidata presidencial, porque eso es inusual, nunca lo vi en el país, que es la secretaria de Defensa, concita que haya demasiada elucubración y especulación. Mira este titular de Proceso Digital. Ya lo voy a leer, porque pierdo mi idea y consumo tiempo. Ya lo voy a leer. Entonces, la única manera para demostrarnos nosotros los hondureños y demostrarle al mundo que el rol que tienen las Fuerzas Armadas en ese proceso como garante de la transparencia y todo eso, no se va a ver afectado en lo absoluto solo porque la precandidata presidencial del partido en el gobierno sea la secretaria de Defensa. Yo digo, lo ideal para el mundo y para nosotros sería que funcionaran los contrapesos. Si es así, que la precandidata presidencial del partido en el poder es la ministra de Defensa, que las presidencias del Consejo Electoral, tanto para las primarias como para las generales, la tenga la oposición. Exactamente. De acuerdo. Eso es contrapeso. Eso es contrapeso. Eso es lo ideal. Y genera certidumbre y confianza. Y es lo que ocupa el país. Un ambiente electoral con confianza y certidumbre, porque cuando se está muy polarizado o muy concentrado el poder, genera mucha incertidumbre, temor, miedo. Y lo que nosotros como ente electoral deseamos es que esta participación electoral sea masiva,
Y la manera que sea masiva es cuando hay transparencia y confianza en un ente electoral. Y hacia ahí tenemos que construir, hacia una participación masiva, informada, para que la voluntad del pueblo se respete en una democracia. Eso es lo que esperamos nosotros ya en la vida política, que se demuestre la independencia de ese órgano electoral que va a tomar posesión el día de mañana. Esa independencia para que nos den credibilidad del proceso, que nos den certidumbre que vamos a un proceso con las reglas claras y que no va a haber arreglos internos como para generar alguna regla que realmente vaya a perjudicar la democracia de Honduras. Es que hay cosas elementales, Kelvin. Así, antes de ir a la pausa, porque me he atrasado con la pausa. Por ejemplo, el día de las elecciones generales, cuando salen los 3 miembros propietarios a transmitir resultados. Si un presidente del Consejo Electoral dice no salgamos en este momento, ¿se hace una votación o él decide si se sale o no se sale? Renato, ya quedó por mandato de ley que 3 horas después de cerrada la Junta Receptora de Votos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral debe dar los resultados que se tengan hasta ese momento, que fue lo que hicimos nosotros en la elección pasada. No puede haber incertidumbre, no puede haber un silencio, si no es un mandato de ley, si no se puede incurrir en responsabilidad. Pero tú recuerdas las de 2017. No estaba todavía esa disposición legal. Por eso se hizo. No, pero salieron una vez y después no volvieron a salir y quedó la incertidumbre. Sí, pero ahora ya en la ley ha quedado de que por mandato en la cada ley 3 horas, electoral, después de cerrada la Junta Receptora de Votos, 3 horas después, el Pleno debe salir a dar los resultados preliminares que se tengan hasta ese momento. Yo ahí también quisiera agregar, Renato, que cuando yo asumí el cargo, yo siempre me pregunté cómo quiero que me mire la población, cómo quiero que me mire la gente. Y todos los días que me miraba al espejo, yo decía, yo quiero que me miren como un demócrata. Y yo creo que más allá de la afinidad política, uno debe cumplir con los principios de respeto a la soberanía popular, debe cumplir con el respeto a la igualdad, para que tengamos una democracia moderna, como lo decía Rousseau en su obra del contrato social. Entonces, esos principios son los que deben prevalecer ya en esos momentos, más allá de la afinidad partidaria que uno puede tener, porque no podemos nosotros robarle al pueblo hondureño su voto. Creo que eso es un acto desleznable que la historia nos va a juzgar. Y en ese sentido yo creo que aquí lo que debe primar son los consensos, lo que debe primar son los pesos y los contrapesos para que generemos certidumbre. Mire, por ejemplo, una portada que usted tiene aquí, dice Alicia Schackenfeld, que ya se va lamentablemente, que fue una gran aliada, que nosotros vivimos una multicrisis. Sí. Y eso se da por la falta de consensos, por la falta de madurez política que tenemos. Entonces, en un órgano colegiado, lo que debe primar son los consensos, darle estabilidad social al país. Nosotros hicimos un proceso pacífico, no hubo ningún muerto cuando dimos los resultados y no hubo ninguna crisis postelectoral. Y por eso el nuevo Pleno tiene el compromiso histórico de garantizar un proceso de elecciones transparente, un proceso de elecciones pacífico y justo. Y en ese sentido, todo lo que se ha avanzado por parte de este Pleno del Consejo Nacional Electoral que vaca debe continuar esa ruta democrática. Nosotros, Renato, hemos sentado las bases para que tengan un buen proceso, hemos actualizado el censo, hemos actualizado la cartografía electoral, el presupuesto especial de elecciones primarias internas, que lo aprobaron un día antes de la convocatoria, pero bueno, ahí está, el decreto especial de compras y contrataciones, el reglamento que hablaba Fabio, ya está aprobado el reglamento de observación electoral, se garantiza la veeduría nacional e internacional. Más bien aprovecho este medio para exhortar a Cancillería, porque ya hace unas semanas que mandamos esas invitaciones para la OEA y la Unión Europea, esperemos que ya se puedan haber gestionado y que tengamos la respuesta, y si no, pues hacerle la solicitud de que hagan esas gestiones para garantizar que va a ser un proceso de elecciones transparente. En las elecciones generales del 2021 vinieron más de 7.000 observadores nacionales e internacionales. Eso es lo mínimo que debe haber en este proceso, estos procesos que vienen, tanto de primarias como generales. Y otro punto importante, Renato, más allá de quien tenga la presidencia, y aquí vamos a aprovechar este espacio y vamos a seguir viendo estos foros para invitar a todos los candidatos y candidatas a que firmen un pacto, un acuerdo
de aceptación de resultados, Renato. Sí. Que aquí debemos aprender también a perder. Yo creo que el hondureño también le hace falta eso y creo que hay que generar conciencia. Y por eso es importante que antes de las elecciones, yo lo quise promover, lamentablemente no tuve el apoyo, que se firmara un acuerdo antes de las elecciones generales del 2021 de aceptación de resultados y un acuerdo también de paz, que tengamos campañas de altura, que no sigamos aumentando la polarización, que no sigamos incitando al odio, a la violencia. Y eso solo se puede hacer con pactos de la clase política y de los candidatos y candidatas que van a esta contienda electoral y combatiendo la desinformación, regulando las redes sociales. Ya hay varios países que están dando esos avances. Entonces estamos a tiempo para entrarle a eso, Renato, y creo que son puntos muy importantes, porque al final quien tenga la presidencia, pero si los candidatos y candidatas firman un pacto donde van a aceptar los resultados, claro, un proceso que va a ser transparente, que va a un proceso que se va a tener la calidad de los estándares internacionales con toda la veeduría y que no quepa duda, ¿verdad?, del perdedor también, obviamente, y que lo acepten. Bueno, y ha dicho esto porque esto es parte también importantísima en el debate, las rotaciones que tienen que hacer mañana en su primera sesión los miembros del Consejo Electoral cuando deciden quién será el presidente, quién será el secretario. ¿El otro cargo cuál es? Vocal. Y vocal. Yo solo les digo algo. Que los consensos sean rápidos también, Renato, para no generar más incertidumbre. Así es. Y estamos vigilantes del comportamiento democrático de Ana Paola Hall, de Cosette López y de Marlon Ochoa. Los estamos vigilando su comportamiento. Ya el país no quiere más traumas político-electorales, ¿ve? Y es que tiene que ser transparente, Renato, porque nosotros tenemos derecho a saber quiénes son esas empresas que van a transmitir los resultados, cuál es su expertise, cuándo fueron fundadas, qué técnicos son, quién es la empresa que va a auditar esa transmisión, qué expertise tiene, porque aquí todo lo hacemos como un secreto. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que ser transparente, puertas abiertas, decir, señores, estas son las 5 empresas que están transmitiendo o que están licitando en la licitación para transmitir los resultados. Esta es su expertise. En estos países han participado con este nivel de electorado. Las empresas auditoras que van a validar son estas empresas auditoras las que están participando. Esa manera que vamos a generar nosotros confianza en la ciudadanía para que pueda participar masivamente en un proceso electoral. No hacerlo todo bajo la mesa como se ha hecho, o no tal vez bajo la mesa, sino que no hemos tenido la comunicación correcta para informar a la ciudadanía, saber cuándo un acta es válida, cuándo una acta no es válida, para que la gente esté informada, tenga esa confianza en que el ente electoral está haciendo las cosas de manera distinta. Correcto. Les vendremos a hablar sobre esos artículos 263 y 278 que se pretenden reformar. ¿Cuánto tiene que ver la transparencia de los procesos electorales del próximo año con estas reformas electorales? Me van a dar la opinión aquí los consejeros electorales Kelvin Aguirre, Germán Lobo y Flavio Nájera después de la pausa. Parnulfo González escribe a través de X: saludos Renato e invitados y audiencia. De los que tienen que cuidarse es de los mismos que han estado en actos de corrupción. Ustedes ya saben quiénes son. Esos van a hacer hasta lo imposible por hacer fraude. Son los mismos que han inflado votos en el pasado, escribe este televidente. Continúa enviando sus comentarios a través de nuestra cuenta. Escribe un televidente: gallina que come huevos, lo vuelve a hacer aunque le quemen el pico. Hall volverá a traicionar a los liberales en favor de Libre. Solo véanla el día de la convocatoria con la bandera nacional al revés. Mal augurio, escribe este televidente. Licenciado Renato. Mire, yo confío en las convicciones democráticas de Ana Paola Hall, en las convicciones democráticas de Cosette López, y no tengo por qué dudar en las convicciones democráticas de Marlon Ochoa. Y cada quien desde su perspectiva doctrinaria, ideológica y política. El país ha pasado muchos traumas con estos ejercicios electorales que ellos nos deben garantizar que serán unas elecciones limpias, independientes y transparentes y que solo reflejarán la voluntad popular. Estas reformas a estos artículos, Kelvin, ya con breve tiempo, ¿cuánto incidirán en la transparencia del proceso electoral? Ninguna, Renato. Ninguna. Para mí no son necesarias reformas. Es más, si usted analiza de dónde se justifica hacer esas reformas, por ejemplo, la justificación para hacer la ciudadanización de las mesas sí es una recomendación de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA. La reforma de separar los procesos
en fechas del nivel electivo presidencial de diputados y alcaldes, también es una recomendación de las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, igual que la segunda vuelta. Esa no es ninguna recomendación que nos han dado. Es más, nosotros como Consejo Nacional Electoral, en el presupuesto que enviamos, ya iba contemplado lo que es la biometría y el TREP. Esa es una reforma que se hizo desde el 2021, que es un mandato de ley donde se establece que el Consejo debe implementar biometría y sistema de transmisión de resultados preliminares electorales. Entonces no es necesaria esa reforma, y si van a hacer reformas, yo les recomiendo al Congreso que los haga desde el primer año que asuman. Así es, correcto. O sea que con el sistema de biometría, y así como fuimos a las del 2021, garantizamos transparencia en este proceso para ti, Germán. Sí, no es necesario esto porque hay muchos aspectos técnicos que hay que revisar, porque no comprometerían jurídicamente, legalmente, al próximo Consejo Nacional Electoral. Los pondría en un aprieto si quieren la transmisión en los 3 niveles. Y Flavio, ¿tú qué piensas? Unos 20 segundos. Creo que una reforma interesante y que toda la ciudadanía está pidiendo es la segunda vuelta y la ciudadanización de las mesas. Esas son las reformas torales. Para estos miembros del Consejo Electoral, garantizamos elecciones transparentes, así como fuimos en el 2021, elecciones que sin trauma alguno le permitió a Xiomara Castro Sarmiento convertirse en presidente del país.